Vamos a empezar y tenemos que aprender a convivir con esto de las redes, la tecnología. Lo que pasó ayer fue muy ejemplificador de que no podemos depender solamente de esto, ¿no? Ah, Todos bueno, nos volvimos bastante locos. Sí, se así es, congelaron sí. las imágenes, Almita. Hola, Steffi. Bueno, en esta tercera jornada de la Semana de Concientización sobre Alergia al Látex de 2021, estamos en vivo con Brenda Scheinman, psicóloga, profesora para la enseñanza primaria y directora del Instituto Sarmiento, la primera escuela primaria en ir hacia la conversión a no látex, secundada de manera formal por YOL en Buenos Aires, que es la institución a la que pertenece. De hecho, estamos en vivo desde el Instagram de YOL. Brenda es un ser con una enorme empatía y una gran inteligencia emocional, una hacedora y facilitadora permanente que escucha todas las palabras, lee todas las palabras y la letra chiquita y dice todo lo que tiene que decir de una manera tan sabia y tan contundente que cuando ella habla con su voz pequeña, todos callamos para escucharla. Es la directora que a mí me hubiera gustado tener cuando era alumna, y también la que como mamá esperaba que mis hijos tuvieran. Así que bueno, estamos muy orgullosos como asociación y yo muy orgullosa en lo personal y muy feliz de tenerte con nosotros para hablar de educación segura sin látex. Ahora sí, ¿cómo estás? Bien, bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación y por los nervios que aunque no parece que no, se notan. Pero bueno, también tal vez orgullosa de poder contar lo que significó trabajo, pero me parece que de eso se trata la educación, así que cuando vos quieras empezamos o por donde quieras empezar. De verdad, gracias, gracias por la invitación. Muy merecida. Vamos con un ping-pong así, picadito, picadito, picadito. Es mucho lo que Dale. tenemos para preguntarte. Cuando decidiste asumir la responsabilidad de hacer la conversión del colegio para que fuera seguro sin látex, ¿en qué área pensaste que iba a ser más difícil llevarlo a cabo? ¿En el área de materiales, en el que no ingresaran más globos, en el cambiar el botiquín que se usaba para los primeros auxilios, en las actividades de ciencias, en deporte, en limpieza? ¿Qué te pasaba en ese momento? ¿Qué pensabas? La verdad es que no fue en ningún área más dificultosa que en otra. Eh, Tal vez justamente a veces los docentes que nos damos de creativos o que seguimos a veces una planificación, pero que somos rápidos para improvisar o para cambiar, ni te digo desde el año pasado para acá, eh, nos encontrábamos frente a cada experiencia de un tema particular en ciencias naturales, cómo reemplazamos los globos, como si uno no pudiera resolverlo de otra manera, pero la encontramos la manera y no, no pienso que ningún área fue más dificultosa que otra. Me parece que en general eh, no, la concientización cuesta, entender por qué es importante, eh, escuchar atento a lo que el otro tiene para contarte. Eh, y la escuela es un lugar para educar y educar en la prevención es como la base. Si pienso en este año donde la palabra cuidados o nos cuidamos, apareció en millones de carteles, en millones de documentos, en normativas que llegaban a la escuela, te diría, 3 o 4 veces por semana. Creo que hay un tema ahí entre la atención, entre lo educativo y la salud que hay que aprender a remediar, a tejer y no estar todo el tiempo pensando que eh, cuidas una parte, descuidas la otra. Creo que Claro. es el ejercicio que se está haciendo por lo menos en las escuelas todo este año sobre todo, sobre todo. Me refiero al COVID, Remediar y, ¿no? remediar y tejer, ¿no? Qué dos palabras, remediar y tejer. Qué edad debo tener? Una cosa de esto. Pero Claro. sí, sí.
Bren, ¿pusieron algún tipo de cartelería o de señalización o no fue necesario hacerlo? No, en algún momento yo puse casi a modo de- en una oficina que tenía antes de la pandemia, como atrás mío, porque me reúno frecuentemente con familias, y la puse ahí como para hasta provocar preguntas, o porque no era un lugar donde dijeras, bueno, por acá sí pasaban muchas familias, pero algunas preguntaban, y entonces invitaba a la conversación a hablar del tema, pero no en la escuela. En general fue más conversado y trabajado con el equipo docente, con cada veces maestro o maestra que llegaba nuevo y salíamos corriendo y decir, con globos no, con globos no. Los guantes hace tiempo que ya son otros. Bueno, vos en su momento nos asesoraste bastante bien en relación a cuáles había que conseguir. Eh, hay un tema ahí con que el cartel solo, si no viene acompañado de alguna otra acción, a mi gusto, creo que, o a mi modo de entender, no, por sí solo, a lo sumo invita a pensar o a preguntar, que me parece que está bien, pero después viene como la parte donde, bueno, hay que explicar más, hay que contar más. Claro, sirve Eh, como un disparador, ¿no? Como un disparador de preguntas. ¿Y por qué no? Digamos, cuando uno ve el cartel o el sticker o algo, ¿no? De los guantes tachados o de los globos tachados o de no entren con globos o por favor globos de látex. La primera pregunta que se me ocurre que por ahí un pibe te hace es ¿y por qué no? ¿Por qué? Si yo en mi casa los cumpleaños los festejo con globos, ¿por qué acá no? bueno, de hecho me pasó que hace muy poquito, cerca del barrio en casa, inauguraron una panadería nueva. Espero que no ande la dueña por, por ahí cerquita. Y bueno, claro, la típica inauguración estaba llena de globos en la puerta. Este, parecía que está como muy instalado en la sociedad, ¿no? Esta cosa del festejo con los globos. Pero la escuela ya no sé, dejó de ser un problema. La verdad es Dejó de ser un que problema. sí, dejó de ser un problema. Después fuimos, tal vez, no sé si lo tenías para preguntarme después, pero me parece que después fuimos por más, porque uno empieza, bueno, te empiezas a enterar, esto también tiene látex, esto otro también, ¿en cuánta proporción? ¿En qué medida? Eh, y entonces te empiezas a preocupar por todo lo demás. Una vez que me parece que uno está informado, bueno, después ya se trata de responsabilidad y de no mirar para otro lado. Porque una cosa es eliminar o sustituir los productos que uno sabe que claramente son de látex natural, que son los más alergénicos, que son los guantes y los globos. Pero estamos en una escuela en donde hay montones de otras cosas que pueden tener látex, algunas tan alergénicas como los guantes y los globos que desprenden partículas, como las banditas elásticas, por ejemplo, y otras no tanto, pero que en una persona alérgica, bueno, pueden provocar una reacción. En una persona alérgica al látex, en un niño, en un docente, en un no docente, o en una persona con alergias alimentarias, una reacción cruzada. Entonces, uno se tiene que poner a pensar por ahí también. Sí, ¿Cómo le explicaron, digamos, le explicaron al personal del colegio por qué lo hacían? Me queda claro. Ahora, ¿qué pasó con los padres? ¿Qué pasó con los chicos? Digamos, ¿cómo se explicó esto en la comunidad del Sarmiento y de Yolem? Que es una comunidad, digámoslo, bastante particular, comprometida, que está, que va al colegio, que hay mucha presencia ahí, que hay un enorme sentimiento de pertenencia, de que esto es mío, este es mi lugar, acá planto bandera y con esto voy para adelante en la vida para siempre, ¿no? bien. Pienso que el momento donde por ahí se hizo más visible para las familias, no, con el equipo docente fue más en la línea del trabajo de esto de, bueno, sustituir los globos en experiencias del área de ciencias, o por qué no usábamos más estos guantes y ahora usamos estos otros para, no sé, la atención primaria de cualquier niño que se lastima, o cualquier niña que requería que uno le cure alguna situación. Me parece que se hizo visible para las familias cuando fue la primera campaña con el Garraham, ¿te acordás? Sí, sí. Donde ahí hubo una clara, bueno, tuvimos que, por ejemplo, modificar la fecha, llamar y comunicarnos y pedir ciertas cuestiones que
que eran, bueno, imprescindibles para poder hacer bien esa jornada que tenía que ver con la donación de sangre. Y eso motivó muchas preguntas, porque se acercaban, no sé, 10 niños por día o niñas para preguntar por qué habíamos cambiado la fecha, qué es lo que pasa, quién era el niño por el cual, o como si todo esto por un niño. Y yo decía, sí, todo esto por un niño, y por tantos otros que capaz que no lo sabemos, pero que merece tanto cuidado como cualquier otro. Y fue sencillo, a ver, dio una semana de tiempo de averiguar y de entonces comunicarnos y decir, bueno, en vez de hacerlo en la escuela, porque había un montón de materiales que ellos o de insumos que nos decían que no tenían ya el tiempo suficiente para conseguir los que necesitábamos, y decidimos hacerlo fuera de la escuela con un camión enorme, un tipo colectivo que tienen en el Garrahan, totalmente libre de látex, y estuvo muy bien, y hasta fue Estuvo muy bien. eh, visible para el barrio, qué sé yo, porque si no hubiera acontecido dentro de la escuela, que hubiera estado muy bueno también, pero fue eh, eso, visibilizar, ¿no? Hacer algo que Sí, ¿qué quedaba pasa? Que claro está que en la era calle cortada, está en la calle cortada, hay un micro en el medio de la colectivo valleja. estacionado al revés, aparte, porque no sé, porque había que enchufarlo, la parte eléctrica a la escuela, y bueno, todo un evento. La policía preguntando qué era este micro que tenía que... Pero fue tan fructífero, fue tan lindo. Es cuando uno siente que hace esa acción del día que no se compra con nada, pero motivó muchas preguntas y muchas explicaciones que vinieron a cuenta de lo que en general sucede en una escuela, que es no siempre eh, las mejores clases son esas planificadas ni de tal hora a tal hora, sino en responderle la inquietud a un niño o a una familia. eh, Informamos a las familias por qué cambiamos de fecha y qué teníamos que resolver, y bueno, lo haría de nuevo. Y, claro, se aceptó. Se aceptó y es más, al año siguiente ya estaba como más aceitado el tema. Nosotros también pudimos promocionarlo en la página de la asociación con un enorme orgullo de que se pudiera hacer de esa manera. Claro que sí. Me acuerdo que el médico que había ido del Garraham nos contó, ¿te acordás ese día? Que él era no alérgico al látex, pero alérgico, no me acuerdo si a la penicilina o a qué antibiótico, y cómo había descubierto su alergia. Y entonces, para él también fue, porque él no se planteaba el tema del látex, ¿no? Evidentemente porque él no estaba sensibilizado al látex o no lo sabía, eh, pero, pero bueno, fue muy movilizante en muchos sentidos, para las familias, para los chicos, para el propio Garraham, digamos, y para vos obviamente que te montaste eso a la espalda, porque fue tu espalda, la verdad que yo doy fe de esa situación. Ay, con mucha ayuda. Yo me quedé pensando en algo que vos decías en relación incluso a este médico, ¿no? Un profesional de la salud que, sabiendo que era alérgico a una situación o algo, no se preguntaba por otras alergias. Y me parece que en ese punto me parece, bueno, nada, me parece que no, vos me insististe mucho con esto, ¿no? El ser alérgico a un elemento o a los mosquitos o al látex. Yo en esos tiempos descubrí mi alergia al gluten. Parece que uno tiene una predisposición bueno, a alergias de otro tipo, como que para mirar mejor, es para estar más atento, porque si no me parece Sí. que no está como muy difundido que si uno es alérgico no sé, a un alimento, puede ser alérgico a varios, o puede ser alérgico también a otras cosas. Eh, Me parece que sí, que es algo que, no sé, incluso hasta con mi propio descubrimiento o con empezar a atravesar lo que significa ser alérgica a algo, que me hizo acordar mucho a lo que aprendí con vos del látex, ¿no? Que está en un montón de cosas y hasta de juguetes y de alimentos y de situaciones que son inimaginables. Y entonces te tenés que empezar como a Y correr de de un montón útiles de series. escolares también, de útiles escolares también, es increíble esto, ¿no? Esto compartimos mucho. Si bien, Nunca me hubiera ocurrido que un útil fuera peligroso. Los útiles en la escuela ¿viste? son como, no Claro. sé, imprescindibles. Bueno, Sí. sigo con esto. Dale, dale. Esto lo voy a pasar porque me imagino que no, pero ustedes incluyen el tema de la prevención en la ESI en los grados superiores cuando tienen que abordar la ESI.
ya con los chicos un poco más grandes, incluyen este tema ya en el colegio? Sí, sí. Cada vez más tempranamente, te diría, porque sí, sí, porque, bueno, me parece que la ESI tiene un montón de aristas. Eh, mi compañero en la dirección suele decir, como se dice en la enseñanza de la ESI, un montón de puertas de entrada para enseñar desde la distribución que se hace de los baños, de los juegos en los recreos, por supuesto de las planificaciones en los últimos grados, no sé, de quinto para arriba, ¿no? Los grados superiores donde se empieza no solo a hablar de la pubertad, de los cambios físicos, de esos cambios que se ven y que se sienten, como dicen los materiales y los videos. Eh, y hay todo un tema sí, de, de cuidados y de prevención que vienen aparejados de la curiosidad que empieza a ver y del despertar puberal en los más grandes. Así que sí, es un tema que Eso, se conversa. A veces viene muy a cuenta de una actividad que nos gusta hacer, que no es ninguna cosa del otro mundo, pero que es una invitación a escribir preguntas a un buzón que en general se arman en el grado, en general no a principio de año, sino después de un tiempo donde hay cierta confianza con la maestra o el maestro que está a cargo de ese grado en particular ese año y a preguntar aquellas cosas, tal vez sin tanto nombre y sin tanto apellido, en forma anónima de cosas que queremos saber. Eh, pero sí, sí, hace tiempo que es parte de... Es algo también que las escuelas tenemos que enseñar, no es que a nosotros se nos ocurre que es parte de la currícula. Nosotros pero no estamos se haciendo enseña en general. En general, uy, se me cayó a ver, ¿me escuchas? cucaracha. La Sí, cucaracha, me cayó la cucaracha. Eh, es algo que en general, en otras escuelas, en algunas ya sí, he escuchado algunos casos, pero en general no se enseña. No solamente nos enseña en las escuelas este tema de la profilaxis sin látex, tampoco se enseña tanto a nivel de salud, digamos, en los consultorios ginecológicos, en las primeras visitas a la ginecóloga, no se les da esta educación a los púberes y a los adolescentes. Lamentablemente, ¿no? Es como que se reserva el tema o se menciona estrictamente para aquellos púberes, adolescentes o personas que ya son alérgicas al látex, que ya se sabe que son alérgicas al látex o que tienen o que forman parte de grupos de riesgo, como por ejemplo claro. los niños y niñas con mielomeningocele, con anomalías congénitas, que uno sabe que, bueno, que hay que protegerlos desde que nacen de la exposición al látex, y entonces desde el primer día se les dice a la madre, al padre o a quien esté a cargo el día que tenga que usar profilaxis para su primera relación sexual, y de ahí en adelante la profilaxis debe ser libre de látex. Pero solamente en estas instancias, y ni siquiera siempre, porque, digamos, no se trabaja para prevenir en la población general. Se piensa que la Mm, prevención hay que hacerla o en el grupo de riesgo o en la persona que ya desarrolló la alergia para que no haga un shock anafiláctico, pero no se trabaja sobre la prevención de la sensibilización, no se educa en este sentido, lo cual sería muy importante. El tema es cómo decimos en el aula, cómo decimos desde la institución, los preservativos de látex natural o los campos de látex natural son dañinos para la salud sin que se nos venga el mundo encima, ¿no? Porque ¿cómo vas a decir una cosa así? Pero bueno, pero es la verdad. Entonces, mm. tanto los niños como las niñas, como los pobres, como los adolescentes, tienen derecho a la información. La salud sexual y la información en salud sexual es un derecho, ¿no? Así que ahí tenemos un problemón. Eh, ah, me animo a decirte lo siguiente. Eh, Así como la enseñanza de la ESI durante un tiempo, y yo diría que no está saldado, y no está saldado, fue controversial y fue parte
de una disputa de si es responsabilidad de la escuela, si es parte de los derechos a recibir información, como decís vos, de nuestros jóvenes, eh, o es algo cuya potestad tienen las familias, ¿no? Enseñarles acerca de algunas cuestiones a los hijos. Creo que a veces pasa a nivel eh, más de toda la sociedad que cuando pareciera que es el derecho de una minoría, no es tan importante, porque pienso en un montón de otros ejemplos. Porque yo, no sé, te escucho y digo, ¿y por qué pensás que pasa? Que por esa información, porque, porque no se sabe tanto, o porque yo voy a cometer el error una y otra vez de decirte, me pasa lo mismo casi con la celiaquía. En la escuela enseñábamos dietas saludables, acerca de cuáles son los nutrientes que una persona necesita para estar bien, que no tiene que ver con estar delgado, que con qué tiene que ver en cuanto, te diría que desde quinto, ¿no? Que se empieza a abordar el tema, después vamos por más y se acerca a nutrición. Y no te estoy contando nada que no figure en el diseño curricular, ¿eh? De lo que corresponde enseñar, pero pareciera que hay como algunas perlitas que son como propias de algunos o de algunas o de cierta minoría que no representaría como el interés general, porque si no, no le encuentro una respuesta por qué no, o a la ignorancia, que La me parece que ignorancia se por un desjuicia. lado y el propio ombligo, ¿no? Esta cosa de que, bueno, de que te preocupa cuando te pasa a vos, pero Que no en general, en sí. un- sí, sí. Bueno, voy con la próxima. Dale, dale. Las medidas que se han tomado, sí, qué tema, qué tema. Las medidas que se han tomado, ¿se respetan fuera del horario escolar cuando el cole es utilizado para otros fines? De hecho, el Sarmiento, fuera del horario de jardín y de escuela primaria, se usa para enseñar idiomas, se usa para el kinder los fines de semana, para la escuela de líderes, digamos, hay mucha actividad en el Sarmiento. ¿Se respetan las Mira, medidas? entiendo que sí, porque en su momento, te hablo previo a la pandemia, eh, esta información nosotros, no desde mí sola, sino con ayuda de la dirigencia institucional, se hizo circular a todos los directores de las actividades. Eh, entiendo que es algo que sí, que ya estaba, digamos, los guantes, los globos se desterraron, Se por lo menos cerraron. los guantes blancos, están los otros. Eh, después me parece que, bueno, la pandemia nos metió casi en un momento difícil, por supuesto. Eh, nos privó de ir a la escuela durante un montón de tiempo y este año, cuando retornamos de algún modo la presencialidad se hablaba de la presencialidad muy cuidada, ¿no? Que tenía que ser de esta manera para poder sostenerse, que a nosotros nos significó también tener que resignar todos los días de presencialidad para toda la escuela porque no entrábamos, digamos. El, la salud se metió de nuevo, casi, digo de nuevo en las escuelas porque para mí es como, de acuerdo al momento histórico en el que vamos atravesando, momentos donde a veces pareciera que van ahí como juntas y se ayudan y entonces hacemos mucho trabajo de prevención o de enseñanza por la vía de las ciencias naturales, incluso de la ESI, y otros momentos donde pareciera que se arma más tensión que otra cosa. Yo tengo esta sensación en este último tiempo en relación a, bueno, cómo hacer para ir a la escuela, para, para cuidar la presencialidad, para cuidar, digamos, es el primer contenido que aparece en la ESI, el cuidado de uno mismo y de los demás. Me lo acuerdo como si lo hubiera leído hoy por primera vez, parece tan simple, es tan de sentido común y parece una obviedad, y este año estuvimos un montón de tiempo al principio, eh, esto no se puede, aquello no se puede, lavándonos las manos un montón de veces más, digamos, como casi volviendo a
a darnos cuenta que saludables que son algunos hábitos o que los necesitábamos para volver al día siguiente a la escuela, para no suspender tantas burbujas. Em, pero digo, te cuento todo esto porque creo bueno, que la pandemia nos trajo de vuelta algunas cuestiones que me parece que a veces son las que cuestan sostener. Me parece que en educación yo entiendo mucho que es enseñar algo y el sostén y la sistematicidad a lo largo del tiempo. Pero Hay, me hay imagino cosas que por ahí me lo decís pensando en lo que nos pasó, lo que vimos nosotros, y que fue que el cuidado empezó a ser, pongámonos guantes para todo, digamos. ¿Qué pasó ahí, escuela no, no? En la escuela, ¿no? no, no, porque además, bueno, no sé, nosotros le dimos mucha bolilla a el protocolo que llegaba a las escuelas y en ningún momento hablaba del uso de guantes. Sí insistía mucho, casi con tutoriales y videos explicativos de cómo lavarte las El manos, lavado cómo de tenés manos. que enseñar, sí. Carteles, ¿no? Hablando de los carteles. Eh, y es el día de hoy, después de casi 8 meses de haber empezado las clases, donde los chicos siguen entrando a la escuela, se ponen alcohol en gel al entrar, es como bueno, ¿cuánto tiempo se va a sostener? No sabría decirte, pero creo que este es un año como clave en el punto donde, bueno, para que algunas cosas no pasen, hay que hacer algunas otras cuestiones todos los días, todo el tiempo, aunque canse, digamos, o aunque fastidie un poco. Eh, me parece que a nosotros nos dio, como nos permitió ver resultados, de- a pesar de haber tenido que suspender, por supuesto, una enorme cantidad de veces algunos grados o la burbuja por cuestiones de casos sospechosos o de sintomatología que parecía compatible con COVID, creo que sostuvimos una escuela muy digna, como solemos decir a veces en el equipo de conducción, pero por haber sido muy cuidadosos y Muy cuidado. cuidadosas. Sí, 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 sí. a veces como Eh, extremo. Sí. pero bueno, pero es lo necesario. A veces hay cosas, a ver, uno se resiste mucho a las decisiones y a las estructuras muy verticalistas, pero hay ciertas Mm, decisiones, sobre todo en las instituciones en donde somos muchos, que tienen que mm, partir desde la gerencia, si querés, ¿no? Desde arriba, bueno, obviamente explicando, obviamente educando y capacitando, pero la decisión se tiene que tomar en algún lugar y de ahí para abajo, y después sí, de manera transversal, ¿no? Pero lamentablemente no hay otra forma. Para algo hay una gerencia, digamos, una gerencia, una dirección. Sigo. dale. ¿Tienen alumnos, alumnas en este momento con alergias de tipo 1, o sea, las que pueden provocar, las que pueden conducir hacia reacciones severas como la anafilaxia, al látex, a alimentos, a fármacos, medicamentos, a picaduras de insectos, que en este momento en el colegio hay alguien en el alumnado que esté en estas condiciones? Mira, hay un niño con alergias múltiples a alimentos, pero que creo que no ha tenido episodios de anafilaxia hasta el día de hoy. Eh, Hay alumnos con alergia a los insectos. Te diría que lo más común que de tanto revisar o de, de chusmear a veces esas fichas médicas que llenan las familias a principio de año cuando los chicos y las chicas ingresan a la escuela. Eh, a los alimentos hay una alumna celíaca como yo, pero que entiendo que no tiene que ver con una cuestión de una De posibilidad de alergia. anafilaxia, como me preguntas. Eh, Sí, se produce por otro y mecanismo, porque vos sos alérgica al gluten, pero ella es celíaca. ¿Ok? él, claro. Eh, y después quisieras, no sé, me pregunto por aquellos que capaz que lo son y no lo saben, Sí, porque no sí. sé si necesariamente todos llegan a la escolaridad primaria, digamos, sí, ni siquiera puedo decir habiendo tenido la suerte de haber tenido un episodio porque no es ninguna suerte. Pero bueno, no sé, me pregunto por una gran cantidad tal vez de niños o de niñas
que no lo que sepan. estuvieron por ahí, que tal vez tuvieron síntomas, que tuvieron manifestaciones clínicas, pero que nadie asoció con una reacción inmunológica a algún alimento o alguna droga o al látex, ¿no? Como que no lo saben, que por ahí llegan al colegio y no lo manifiestan ni lo dicen porque no lo saben, porque no hay una En detección general, temprana de eso. sí, o la que más nos hemos enterado es porque, bueno, o en los años, bueno, el año pasado no y este año no, no sé si vamos a poder, pero los campamentos, por ejemplo, las Claro. salidas que hacemos de la institución vienen muy de la mano de la advertencia o el recordatorio de las familias que su hijo tiene tal alergia a los mosquitos que por favor no estemos todo el día en la quinta sin cuidarlo lo suficiente, qué hacer si pasa tal cosa, o está bueno cuando nos pueden contar, bueno, cómo se dan cuenta ellos como familia, eh, para estar como alertas porque aparecen tales manchitas o tales cositas, bueno, para que la cosa no Ahí voy crezca a y eso, después. ahí llegamos a eso. Tengo preguntas de esas también. ¿Cómo se manejan respecto de la medicación de emergencia? ¿La tienen? ¿La llevan las familias para el niño o la niña que es alérgico? ¿Qué pasa con el personal docente y no docente? ¿Tienen un stock de adrenalina como medicación de emergencia por si sucediera una anafilaxia? ¿Saben cómo utilizarla? ¿Alguien los capacita? ¿Cómo se maneja? Eh, a ver, hay varias ¿Qué cosas. pregunta, no? Bueno, La, la medicación en la escuela ya no está más, porque hace un tiempo, ahora no recuerdo bien la verdad cuánto hace, pero bastante, eh, nos llegó una suerte de prohibición para la escuela que creo que tiene cierto criterio de no medicar a los niños sin, primero porque no somos agentes de salud, uno puede equivocarse, no hacerlo bien. Años atrás en la escuela nosotros podíamos, no sé, acompañar el malestar de una niña que estaría menstruando, de algún niño que se golpeaba la cabeza, hasta que llegara la familia. Y un buen día nos enteramos que esto no estaba permitido, que tiene que ver también con que, bueno, no medique cualquiera. Y me parece que en ese sentido, si bien nos trajo algunas eh, ajustes en la escuela o aprender a decir, bueno, tengo que comunicarme con la familia y aunque la mamá me diga por teléfono, mirá, estoy en el trabajo, eh, no tenés ahí no sé, un paracetamol para dar y yo tengo que decirle, no puedo, no te enojes conmigo, pero no puedo. Eh, Eso no quita que todos los años haya, digamos, capacitaciones con el personal docente y no docente en primeros auxilios. Y, por ejemplo, cuando nos vamos de campamento, nosotros en general, siempre, digo en general, pero siempre, vamos con un médico. sí, esto es Entonces, cierto, esta arma esto es cierto. un tremendo botiquín que parece que nos vamos a la luna, no sé qué tiene que ver, pero eh, y, y las familias los días anteriores nos hacen llegar si alguno de sus hijos está tramitándose, transitando algún tratamiento, alguna situación, y en general eso se ocupa el doctor o la doctora que nos acompañe. Pero Eh, puntualmente con el tema de la anafilaxia, que es Hoy una no hay, emergencia médica, digamos, no... hoy no tengo en la ah, escuela, ¿eh? Hoy no tengo en la escuela. Si vos me preguntás no te- particularmente por una inyección de adrenalina, no tengo. Si bueno, me tengo que guiar, es un tema que por ahí se no sé, puede trabajar, ver, y que es importante, porque es la diferencia, que hace la diferencia. Vos sabés que en una reacción anafiláctica hay que actuar muy precozmente, inmediatamente, porque eso es lo que puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte, ¿no? Y la medicación de emergencia y la droga de elección, el gold standard, es la adrenalina, no es ni el Benadryl, o sea, no son los antihistamínicos, no es, no es un corticoide, es la adrenalina claro. inyectable. Entonces, esta es siempre una duda que tenemos. Yo tuve la experiencia con mi hijo más chico, con Nicolás, que hasta los 2 años fue alérgico a la proteína de la leche de vaca, e iba a un jardín maternal, que voy a decir el nombre porque la verdad que les debemos mucho también, Dulce Espera,
cuya directora, Isabel Melikovsky, fue la Brenda de ese momento y tomó la decisión de tener toda la medicación que le mandaba en ese momento el alergólogo de mi hijo Nicolás era el doctor Martín Bósola, que digamos que nos educó en este sentido, ¿no? Y bueno, que frente a esto había que inyectar adrenalina, además tener todo lo demás. Y bueno, asumieron la responsabilidad aun cuando no está permitido, entre comillas, medicar a un chico. Ahora, esto no es medicar a un chico, esto es salvar a un chico, o sea, asistir a un niño o a una niña en la emergencia, ¿no? Porque otra cosa es también hacer un poco abandono de persona, digamos, ¿no? Listo, espero que llegue la ambulancia no llega, no llega. Obvio. Yo pensaba que dentro de lo que es una clásica capacitación en primeros auxilios, después de conversar contigo hace no mucho, dije, bueno, voy a pedir también que nos sumen y que nos enseñen a hacer eso, porque momento recuerdo cuando nos enseñaron a usar un desfibrilador, también todos pusimos cara de ¡qué horror! ¡Qué horror! ¡Qué horror! Bueno, aprendamos a usarlo, porque ojalá que nunca lo tengamos que usar, pero la verdad es que por ahí en algún momento puede hacer la diferencia, como decís vos. Entonces, bueno, la última vez que conversamos yo dije, bueno, voy a pedir, casi exigir, que eso sea parte también de la capacitación, ¿no? Y tenerla, claro, obvio, sí, Tenerlo. aprender a, ¿Te parece usar y tenerla a disposición? El tema es tenerla a disposición, la adrenalina, ampollas de adrenalina, jeringa, aguja, hay que ser muy canchero, estar muy canchero, haber practicado mucho para abrir una ampolla, cargar la jeringa, inyectar. Chico, ¿te parece que sería una tranquilidad para la institución contar con estaciones de EpiPen? EpiPen, para quienes nos están mirando, escuchando y no saben, son unos dispositivos que son autoinyectores de adrenalina. Tienen una monodosis de adrenalina que está dosada para, según el peso, ¿no? Hay EpiPen para adultos, EpiPen Junior, pero en realidad es por el peso. Y se me cayó espero que no se me caiga la otra cucaracha. ¿Se me escucha con una cucaracha sola? Te inyecta una monodosis, o sea, se apoya en el costado de la pierna, en el muslo, la lapicera, es una lapicera, que inyecta, o sea, se impulsa. ¿Se calibra? Cuando está, no se calibra, se apoya, digamos, se apoya con fuerza en el muslo y sale una aguja que te inyecta la dosis necesaria de adrenalina. Entonces, ahí no tenés que saber, sí, tenés que saber dónde aplicarla, tenés que saber cómo reconocer la anafilaxia para responder inmediatamente. Lo que no necesitas es estar calculando cuánto cargas en una jeringa, rompiendo una ampolla, o sea, ahora, un EpiPen en la Argentina, el único autoinyector que hay en la Argentina, que es la EpiPen, cuesta 29.000 pesos cada monodosis. Entonces, vuelvo a hacer la pregunta, ¿sería una tranquilidad para la institución contar con estaciones de EpiPen? Las estaciones de EpiPen son como unos botiquines parecidos a donde están los desfibriladores, que se ponen, en Australia ya se ponen, en algunos países hay, son unos botiquines que adentro tienen los autoinyectores. Entonces, una vez que se usan, se reponen. Y ¿te parece que sería una tranquilidad? Voy a levantar el cosito del... Vos contestame, pero yo voy a levantar el cosito del... Pienso que sí, que claro que sería una tranquilidad. No sé muy bien cómo... qué requisitos se necesitan para poder conseguirlas. Más allá de lo que vos decís en cuanto a los costos, si uno pudiera saldarlo de los costos y cualquier institución educativa puede acudir a conseguirlo, sí. Por ejemplo, que el Ministerio de Educación tomara la decisión de que hubiera estaciones de EpiPen en los colegios, o Ministerio de Salud, junto con Ministerio de Educación, tomara esa decisión, ¿no? El camino sería que hubiera una política pública que determinara que esto fuera así para proteger a toda la comunidad. Uno no sabe nunca
uno puede ser alérgico y saber que puede tener una reacción anafiláctica si se expone al alérgeno que la provoca. Pero hay una primera vez. Uno puede debutar con una reacción anafiláctica y no saber que es alérgico a determinada sustancia. Bueno, en este caso, Claro, con esto salvas una vida, ¿no? Eh, obvio. Pienso, ¿Cómo se hay maneja? una... Sí, te escucho. No, me quedé pensando em, en los últimos años se ha dispuesto mucho, digamos, en relación a, es más, creo que se llama Escuela Segura, ¿no? La entidad que se ocupa de parte del Ministerio de Educación de eh, recorrer las escuelas y chequear eh, desde que no haya vidrios que astillables a tantas otras cosas que se suponen fueron pensadas en esto, en un camino de que la escuela esté lo mejor preparada para recibir a los niños y a las niñas. Eh, en cuanto a la seguridad, pienso que esto iría en el mismo camino, ¿no? Sí. Como no, no solo, digamos, estar atentos a si está, no sé, te voy a decir algo que es llamativo. La escalera tiene que tener tanto de ancho para admitir tanta cantidad de niños que suben y que bajan, lo de los vidrios ya te conté, no sé, las puertas se abren para acá y no para allá porque eso permite evacuar, un montón de cosas que fuimos aprendiendo en los últimos años. Eso, en garantizar que el edificio, que la escuela esté lo más segura posible. Pienso que así como parte de esa enseñanza es hacer capacitaciones bastante frecuentes de primeros auxilios, bueno, por ahí hinchar para que esto también sea algo que empiece a moverse, a, a que no Sí, tal vez sea desde, pensado, bueno, ¿por qué? Por un niño, por dos, ¿no? Que parece que a veces pareciera el tema, ¿sabes cuál es? que Que cuando pasan estas cosas, digamos, esperar a tener un evento, porque esto puede suceder, de la misma manera que se te cae un niño de una escalera insegura, o no podés evacuar a un niño en un siniestro porque la puerta no abría para donde tenía que abrir, o yo me acuerdo un caso que fue paradigmático, el de la nieta de Alfonsín, que se cayó un vidrio, se rompió un vidrio en la escuela y la chiquita murió. Entonces, no esperar a que suceda bueno, el primer caso para hacer la presión social necesaria para exigir este tipo de cosas, ¿no? En los colegios. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se manejan cuando van de campamento o de viajes, que el Sarmiento hace viajes de estudio, en relación específicamente a la exposición al látex? ¿Cómo manejan ese tema? Solamente lo manejan si hay un niño o una niña sabidamente alérgico, lo toman como una filosofía que, bueno, el Sarmiento hizo la conversión y lo manejamos en todas las instancias. ¿Cómo se maneja esto? eh, el Sarmiento hizo la conversión y sin embargo todos los años hay que volverlo te diría, a recordar, a trabajar. ¿Por qué hacíamos esto? Una maestra hace un tiempito, no usábamos globos, ¿no? Algo me sonaba. eh, y creo que no renunciar a determinadas cuestiones, aun cuando pareciera que, no sé, que este año, la verdad es que la primera parte del año escolar fue muy difícil y tomaba o nos tomaba a todos los docentes de la escuela mucho los síntomas, si aparecía alguno si algún familiar estaba con COVID, como que hubo una irrupción de este tema con tanta presencia en la escuela que te diría, con total honestidad, que, por ejemplo, tengo unos cuantos docentes nuevos en la institución y no sé si llegué a refrescar algunas cosas de estas que hay que sostener todo el tiempo y recordar eh, y educar me parece que es eso, ¿no? Y una y otra vez, Bueno, vamos. porque hay Nosotros vamos, momentos vamos, donde te vamos. parece que ya tuviste esa conversación, ya hablamos de esto y sin embargo estos últimos meses
hay docentes nuevos o hay alguna movida que vuelve a poner el tema como sobre la mesa. Eh, Creo que no son de esas cosas que se deciden una vez y se instalan así tan No, fácilmente, que no. requieren volver a explicar, que requieren No, eh, porque además, recordar. Bren, además es una decisión que de alguna manera es unilateral, digamos, una decisión que toma la escuela, pero que no hay una línea que baja del ministerio, ni el látex No, es un material prohibido, es ni verdad. los productos, digamos, en nuestro país, ANMAT exige que los productos médicos de látex estén rotulados, pero ninguna otra cosa, no hay una exigencia de rotulación de productos de uso cotidiano de látex, ni hay una prohibición de usarlos. Entonces, tomar esta decisión desde la escuela y sostenerla es duro por esto, porque hay que estar explicando, digamos, a nosotros nos pasa cuando hablamos de esto, de por favor no manipulen las cosas con látex, no vayan al supermercado con guantes, no. Y la primera pregunta que nos hacen es, pero ¿y si es tan malo, por qué los médicos lo usan? ¿No? Es que, Y hay que poder explicar esto. Entonces, yo entiendo esta situación y no es una cosa que se decide y se instala desde hoy y para siempre. Y lo mismo, ojo, lo mismo sucede, por lo menos hasta que no haya una concientización importante en nuestro país acerca de qué significa la exposición al látex y de qué necesario que es prevenirla para que nadie se enferme, porque no sería ético esperar a que la gente se enferme para empezar a protegerla. Eh, en todos los en todas las instancias, en todos los espacios, aún en los hospitales, cada vez que ingresa en los hospitales en donde se usa látex, pero hay algunos en los que hay algunos servicios que ya tienen, ¿no? Como alguna conciencia y pueden hacer la conversión y consiguen convencer a sus directores de hacer la conversión en algunos sectores. Bueno, cada vez que ingresa una persona nueva hay que capacitar, hay que educar, hay que repetir, hay que reforzar aquello que por lo cual tomamos la decisión y sostener lo que se logró para que eso no vuelva atrás, ¿no? Porque si no, hay, buah, hay algo, perdón, me hiciste pensar en algo que creo que por lo menos en nuestras conversaciones en la escuela eh, aparece frecuentemente eh, en un montón de cuestiones, ¿no? Que pareciera ser que eh, hay algo que se enseña, incluso podría haber sido la ESI, pero cuando apareció la ley, cuando lo jurídico empieza a ponerle palabra ahí, ¿no? Y eh, no necesariamente la ley garantiza, pero bueno, claro, uno puede decir, pero acá dice que yo tengo obligación de enseñar esto, así que aunque a usted le parezca que no, o que no está de acuerdo conmigo. Eh, Hay un texto de hace mucho tiempo de Carlos Escliar que viene a cuenta de otro tema que tiene que ver más con la discapacidad, tal vez, que se llama De la razón jurídica a la pasión ética. Y yo no me lo puedo olvidar porque me quedó grabado un, una, un tema ahí que tiene que ver con, no siempre lo jurídico o las leyes garantizan que ese gesto ocurra de manera ética, ¿no? O que, como vos decís, bueno, entonces que la concientización lleve a buenos puertos y entonces se hagan ciertas prácticas y entonces, ¿no? Las políticas puedan, eh, pero empujan también, ¿no? Sin la ley no sería lo mismo, empujan. Entonces no. ahí hay como eh, un no absoluto, ni a veces con la educación sola logramos cosas, por lo menos en términos de políticas públicas, y a veces las leyes solas, si no encuentran como anclaje o gente a la que le interese llevarlas a la práctica, también a veces, ¿no? Quedan en los papeles, en la letra ahí escrita, o en los carteles ahí pegados, y después no pasa nada. Eh, hay muchas cuestiones que me parece que pasan como en esta misma disyuntiva que vos decís, o por lo menos yo lo planteo así, ¿no? Como eh, mejor con la ley que sin la ley, o sea, mejor Sí, porque sí, uno tiene más posibilidades de reclamarlo como derecho,
Sí, exacto. Pero qué costoso igual. Las dos Qué cosas, digamos, la ley acompañada de campañas de concientización y de prevención, ¿viste? Nosotros en Argentina tenemos en este momento en la legislatura porteña y en el Senado de la Nación y en la legislatura de Chubut tres proyectos de ley para Ujú. instituir la semana de concientización de alergia al látex, pensando que, bueno, primero la gente tiene que saber de qué se trata, el pueblo tiene que saber de qué se trata, saber qué es lo que significa el látex natural, saber por qué es malo, saber que es una sustancia que introdujimos los seres humanos en nuestra vida y que ya puede ser sustituida, que ya fue superada y que además nos hace mucho daño. Y sin embargo, que la de la legislatura porteña, por ejemplo, ya perdió una vez estado parlamentario, pasaron los 2 años y no se trató, quedó cajoneada. La de senadores hace un año que se presentó y bueno, ya estamos otra vez en la semana de concientización y no avanza. Entonces, sin hablar de una ley que prohíba el uso de látex, porque bueno, eso yo creo que va a ser imposible por muchos años en nuestro país, pero por lo menos una ley que obligue a concientizar y a que la gente empiece a minimizar el uso de látex en su vida cotidiana. Eh, Esto, bueno, tengo una pregunta que sé que me vas a contestar que sí, ¿no? Que si te parece importante incluir el manejo escolar de las alergias en general y de la alergia al látex en particular en la formación docente y en el programa educativo. Obvio que me parece que sí. No sé si sucede. Creo que no. No sé si vos tenés registro sobre si se enseña algo sobre esto en la formación docente. A mí me parece que No creo, no, no, creo. pero debería. Que no me cabe duda, claro. La respuesta es sí. La respuesta, La claro que sí. respuesta es sí. Bren, ¿alguna vez fuiste Mm. testigo o denunciaron en tu dirección alguna situación de bullying hacia un alumno, alumna, docente, no docente, alérgico en general o alérgico al látex en particular? Em, Mira, tengo, no sé si la palabra es denuncia, pero sí tengo como lo más fresco que tengo hace muy poquito es cómo plantear, por ejemplo, la preocupación que tiene una familia, que tiene, no sé, un niño o una niña con alergias múltiples a determinados alimentos, que cuando en la escuela, no sé, festejamos con una torta o estamos muy como, nada, con mucho hábito de, que es lindo, ¿no? De llevo algo porque es mi cumple para compartir con mis amigos y mis amigas. Todos pueden comer eso. Y cómo hacemos para que yo creo que lamentablemente desde mi situación de enterarme que soy celíaca también formo parte de un grupo de gente que no puede ir a comer a todos los lugares, que no puede probar todas las comidas, que requiero que el otro se acuerde de mí y que a veces me diga, esto lo preparé especialmente para vos. Eh, Hubo algunas escenas en algunos momentos donde, bueno, explicarle a todos qué importante que sería que esa torta que llegue para festejar la puedan comer todos y no se resuelva con, bueno, la mamá de ese niño o de esa niña manda su otra torta para que su hijo ese momento coma eh, siempre Un algo distinto, pedacito de vale. torta de algo. Sí, siempre algo distinto. Eh, Uno podría pensar, bueno, no sé, no es tan grave. Creo que, claro, a nosotros nos pasa que en la manera que tenemos de pensar la escuela, entre aquello que la escuela tiene como fortaleza, que es lo común, lo común, lo común, lo común. En algún rato somos todos medios, estamos en el mismo grado, hacemos el mismo proyecto, vamos por la misma actividad, con un montón de mirada singular, con un montón de actividades diferenciadas, con la heterogeneidad más grande que se te pueda ocurrir en cada aula. Pero en uno de los, diría que en el único lugar que queda todavía en,
en la formación de las primeras infancias es la escuela, ¿no? El jardín, en ese lugar donde vas, donde por un rato sos uno más entre un montón. Y esas escenas están difíciles. Eh, a mí me pone muy contenta cuando a veces los chicos y las chicas de la escuela que se han enterado que yo no puedo algunas cosas, cuando eligen cosas para traer, me dicen, mira lo que te traje. Y yo sé que no es lo mismo que trajeron para los demás, pero se acordaron de mí. A mí eso me hace sentir, me salvaron el día, y eso que yo soy grande. El otro día una me decía, mira, preparé esto con mis manos para mis compañeros, yo me acuerdo que vos no podés. Y nada, le dije, no te preocupes, ya es como ir sembrando de a poquito que al otro le pase algo con eso, que al otro le importe. Previo a la pandemia vino un maestro y me dijo, ¿por qué tenemos que, no sé, comprar otra cosa para este alumno que no puede y todos los demás comen galletitas tal y cual y el otro? ¿Por qué no comemos todas las galletitas que él puede? Y son pequeñas, Bueno, son tan esto fue lo que significantes, no se requieren hizo. ningún esfuerzo, no requieren ningún No esfuerzo, requiere, es este es el tema, este es el tema. No requieren ningún esfuerzo. Es más esfuerzo cuidarse de cometer el error de darle a este chico algo que lo puede matar que comprar para todos lo que todos pueden. Digamos, esto fue obvio. lo que por suerte pasó en Dulce Espera cuando Nico era chiquito con el tema de la leche, porque era un despiole. Y bueno, y se logró, y por suerte tuvimos un grupo de padres amorosísimo, que todos hicieron causa común y que nos apoyaron y nos contuvieron y nos sostuvieron. Pero, digamos, Lo el primer importante. sostén fue el de la escuela, ¿no? Y esta decisión de, bueno, comemos lo que comemos, lo que todos pueden. Ahora, en el caso del látex en particular, es complicado por esto, porque el paradigma del látex como producto insustituible, que andás a ver de por qué se puede sustituir, es toda una historia, pero lo bueno que tiene es que no lo necesitamos para nutrirnos, no lo necesitamos para saciarnos, en realidad no lo necesitamos para nada, o sea que Para nada. sustituirlo debería ser más Debería ser más fácil, ¿no? fácil. Sí. Totalmente, sí, sí, estoy de acuerdo. Bren, ¿cómo llega en general? ¿Vos tenés la hora? Porque me da miedo que se nos corte esto. Ay, ¿Qué no, hora es? ay, Alguien no. que mire la hora. Alguien que mire la hora. Alguien que mire la hora. Alguien Dame que un nos, segundito. alguien que nos escriba la hora. Que alguien que haga un comentario de qué hora es, por favor. Espera que voy Eh, a hasta ¿Cómo llega en general una familia con la problemática de una alergia potencialmente mortal, como lo es la alergia al látex de tipo 1, a tu despacho? ¿Cómo te cuentan esto? ¿Cómo haces para contenerlos? ¿Cómo te plantean sus terrores diurnos y nocturnos? ¿Cómo te plantean el miedo que les da dejar a su hijo, a su hija en la escuela y que no sepan cómo cuidarlo? No porque tal vez no tengan la mejor voluntad, pero porque no lo saben, porque no están capacitados o porque tienen miedo de que algún otro niño u otra niña este, los toque, los exponga involuntariamente. ¿Cómo te plantean esto y cómo los contenés? En general, no me ha pasado muchas veces, pero bueno, las veces que me ha pasado con mucha preocupación, porque la escuela suele ser, primero el jardín, pero la escuela siempre la pienso como ese lugar de tercero, ¿no? Es el primer, digo, espacio donde las familias, después de la lógica y de la endogamia familiar, casi que entregan a su hijo o a su hija a la cultura. Eso quiere decir a otras maneras, a otros códigos, a otras lógicas que les hacen muy bien a esos niños y a esas niñas conocer, pero que son otras y que están por fuera del control de esa familia. Entonces, a veces llegan como, bueno, como pidiendo, bueno, esto, no hagan lo otro, traten de hacer así, que no pase tal cosa, lo cual es entendible. Yo no sé si tengo recetas de contención, ¿sí? De escuchar y de otorgarle valor a esa preocupación y me parece que comprometernos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance.
con eso y con tantas otras cosas más. Hay como un paradigma que me parece que con la pandemia también, por suerte, un poco se rompió, que es que lo que pasa en la escuela es la escuela y lo que pasa en la casa, como si fueran dos cosas donde, bueno, si pasó después de la Separado. puerta de la escuela, no es mi responsabilidad, si esto te pasó a vos, pero bueno, te pasó en tu casa. Eh, Me parece que nosotros en el Sarmiento hace tiempo que tratamos de que sea un trabajo compartido. Y los chicos y las chicas pasan muchas horas en la escuela, entonces no puede ser algo del estilo, y bueno, no sé, yo no puedo hacer nada con eso. Digamos Pensar, que el Sarmiento es una escuela primaria de jornada completa, o sea, los chicos van, entran a la mañana y salen a la tarde y a veces se quedan a hacer actividades después de horas, ¿no? Una sí, jornada muy casi larga. casi, es una extendida, con los chicos, los grados superiores casi se quedan las 4 tardes, sí, 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 son jornadas largas. Sí. Eh, Juegan, comen, están un montón de tiempo, trabajan unos sentados al lado de otros, hay como algunas decisiones son más fáciles de lo que uno supone. Es cuestión de estar como con mucha convicción. Y otras veces, en general, nunca me había pasado tanto con la situación que vos me planteás de familias que tienen algún niño o alguna niña con alergia al látex, pero sí este año, por ejemplo, en relación a si la escuela era lo suficientemente segura o no para los niños y las niñas en cuanto al COVID, hubo mucha Demanda. conversación al respecto, Mm, mm, sí, y mm. pregunta también, genuina, ¿no? Genuina, porque bueno, esto de cómo es la presencialidad cuidada, ¿qué sería? Que se pueda venir, pero no se puede hacer tal cosa, pero no se puede hacer tal otra, pero entonces, eh, me la pasé todo el año casi pidiendo confianza y teniendo muchas, a veces, noches sin dormir pensando si estábamos haciendo todo lo que estaba a nuestro alcance para que la escuela fuera segura. En, en- Bueno, eso ya es un montón. y a la Saber, vez, perdón, ¿no? Que tenés una directora que está pensando si está haciendo todo lo necesario, ya es un pero montón. es que, no, ¿cómo Eh, haces si no? ¿Cómo no, dormís? Bueno, había días que me levantaba pensando, creo que tendremos que hacer otra cosa. Llegaba a la escuela y mi compañero Diego, que en la conducción me decía, me parece que tenemos que hacer tal otra y que nos estamos equivocando con esto y que no hacemos tal otra cosa. Todos los días parecía que inventábamos la escuela obvio. de nuevo, pero Bren, ¿cómo es en tu experiencia eh, un alumno o una alumna que tiene que prestar mucha atención en su vida para evitar una sustancia que puede comprometer su salud o que lo puede incluso matar? ¿Cómo es un chico al que le pasa esto? Ya sea un alérgico al látex, un alérgico a un alimento. La pregunta era, ¿cómo es en tu experiencia un alumno, una alumna que tiene que prestar cotidianamente mucha atención para evitar la sustancia que puede comprometer su vida? En este caso el látex, pero el látex, un alimento, un medicamento, pero digamos, un medicamento uno sabe que, bueno, sí, lo toma en situaciones particulares, pero claro, con un alimento uno entra en contacto o está expuesto más frecuentemente y al látex ni te cuento. ¿Cómo es un chico o una nena que vive esta situación en su vida? me sale algo muy poco académico, pero sería algo así como alguien preocupado por demás o por algo más de lo que debiera estar preocupado, porque siempre en la escuela es muy evidente cuando un niño o una niña no puede estar lo disponible que a veces uno quiere para aprender. Eso pasa cuando está preocupado o preocupada por algún familiar o por alguna situación, o como decís vos, ¿no? Porque tiene que cuidarse de una escena que lo preocupa, lo perturba, o incluso le puede provocar un daño como grave, ¿no? Como estás planteando, por ejemplo, en el caso de la alergia al látex.
En general, yo no podría decir que hay dos niños o dos niñas a los que les sucede lo mismo. Me parece que poner en palabras ayuda un montón, que se pueda conversar de eso en la escuela, eh, no es poco, y, pero en general me parece que cursa su vida como con un esfuerzo extra. A otros les toca tener que preocuparse por aprender y además, ¿no? Por tal otra situación. Y además por, eh, ejemplo, niños o niñas como los de este año que se morían de ganas de ir a la escuela y no podían ir porque estaban cuidando a su mamá o a su papá que estaban como en una situación de mucho riesgo con el COVID. Entonces, para mí se asemeja mucho. Es Nos un pasó, agregado, nos pasó. claro, es un agregado, eh, un extra, un exceso de preocupación. Eh, y hay que estar, bueno, no solo me parece atentos o atentas en la escuela a- o a poner palabras o a, por supuesto, a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para reducir el riesgo lo máximo posible, sino también saber que a ese niño o a esa niña le acontecen otras cosas que tiene como preocupaciones agregadas a las que tendrían otros. Eh, ¿Te parece que se pierden parte de la infancia? ¿Te parece que crecen más rápidamente, que son niños y niñas que maduran más rápido o que se hacen cargo, sí, obviamente se hacen cargo de más cosas de las que deberían, por ejemplo, cuando quienes están, sí, quienes son a quienes tienen que proteger por ahí no es a sí mismos, sino por ahí a una mamá o a un papá o a un hermano. Pero digo, sí, por preocuparse, me parece que, qué sé yo, no sé si uno podría decir eso necesariamente te ayuda a madurar, pero creo que sí, que atravesar algunas situaciones. Creo que uno se convierte en grande, no sé, o te das cuenta de la responsabilidad que es cuidar de otro cuando sos mamá o papá. Algunas veces también siendo docente o siendo médico, no sé, ¿no? Pero no sé si es así tan lineal, ¿no? Que si te pasa algo así, madurás más rápido, pero creo que te chocas más tempranamente en la vida con situaciones adversas y o salís de eso más fortalecido o más maduro o bueno, no sé, qué sé yo, podría no ser. Mira, perdón, eh, tengo acá estaba haciendo mucho ruido. un can. El otro día veíamos un video de Alma, que es una nena cuya mamá es alérgica severa al látex, que vivió en una clínica de la ciudad de Buenos Aires un episodio, eh, su mamá fue a hacerse una resonancia magnética y hizo una anafilaxia severa, y ella se vio, bueno, envuelta en una situación en la que no supieron cómo tratarla, no sabían cómo tratarla, no entendían que tenían que sacarse los guantes, que tenían que lavarse las manos, cómo tenían que ponerle adrenalina. Es una nena que va a la escuela. O sea que esto puede pasar, eh, le puede pasar a un niño que sea alérgico o alérgica y tenga que aprender a lidiar con esto, a protegerse, eh, y a tratar de no vivir aterrorizado, digamos, de poder disfrutar de la infancia y de la vida, y también puede pasar esto que vos decís, ¿no? De los niños que cuidan a las personas que tienen alrededor. Eh, ¿Qué pasa con estos niños en relación a sus pares? ¿Qué pasa Mm. cuando tienen que estar permanentemente dando explicaciones o cuando a veces son objeto de burlas o de chanzas o de chistes que seguramente son inocentes, pero que a ellos los ponen en riesgo? Digamos, nosotros compartimos una vez una foto, como un meme, se dice, Ahora, de una mano con una bandita elástica, ¿no? Haciendo, viste, de revólver, viste, para tirar la bandita elástica,
que decía, bueno, cuando vos me amenazás con tirarme esto, yo veo esto otro, y está la foto de un revólver de verdad, ¿no? Eh, cómo se tramita esto, cómo se Mm. gestiona esto en la escuela en relación a lo que habitualmente sucede entre los niños, que es que se buscan, se provocan, a veces, digamos, a veces les cuesta no atravesar ciertos límites, a veces les cuesta la otredad, a veces les cuesta entender que, bueno, que esto que a vos te parece tan gracioso, al otro lo puede lastimar mucho o lo puede enfermar mucho. ¿Cómo se trabaja esto? A veces nosotros le ponemos, no sé, el nombre de los tratos que tenemos en la escuela. Me parece que es eh, aquello que se debe enseñar. Eso es la ESI, ni más ni más ni menos. O es el área de formación ética y ciudadana, que está transversal, que está, y parece que no se ve tanto, pero que está en cómo enseñás en una clase eh, de matemática, que todos los procedimientos son válidos, aunque algunos sean más largos o menos largos, y en algún momento vamos a ver, en todo caso, por qué sería deseable hacer un procedimiento más corto, y en un montón de otras situaciones donde, digo lo ideal en el punto donde sería ideal que los grandes cuidáramos de los pequeños, porque nos necesitan, pero es verdad que muchas veces eso se invierte, que muchas veces son los pequeños cuidando grandes, o cuidando sus familias, o no sé, hermanos, qué sé yo. Eh, Pienso que en la escuela tiene que ser algo a trabajar, no esperar que aparezca el problemón o esperar que se arme la gran galleta. Cuando es algo que se va enseñando desde los primeros grados, en pequeñas dosis, por decirlo así, con intervenciones a veces chiquitas. Hay una psicoanalista cordobesa que dice como en experiencias muy mínimas. Parece que de mínimas son como imperceptibles, pero dejan su marca, dejan su marca, dejan su huella. Eh, los chicos los chicos y las chicas en la escuela suelen recurrir mucho, se avivan pronto de frente a qué situación la cosa se está desmadrando y piden ayuda a un adulto. Es pero bueno, es el logro también de un trabajo que arranca en primero y no termina y no termina y no termina y llega a séptimo, con mucho esfuerzo de acordar y armar criterios, porque cada docente también es distinto. Es mentira que somos todos iguales, que decimos las mismas cosas y que actuamos de la misma manera. Lo que Pero hay pasa es que algo yo que pienso, perdón, perdón, sí, no, dale, dale. lo que yo pienso es que en casa, cuando uno sabe de qué se trata, por ejemplo, en nuestro caso la alergia al Mm, látex, eh, hay ciertas cosas que están garantizadas. Y que entonces uno entra a casa y está tranquilo, que sabe mm, que esa base de cosas que se necesitan para respirar el aire seguro están garantizadas. Que a nadie se le va a ocurrir entrar a casa con un globo, con un guante o con un elemento que pueda contener látex o que pueda ser de látex. Eh, y me pregunto en la escuela, ¿no? ¿Cuánto necesita un niño o una niña o un trabajador o una trabajadora tener en la base de su pirámide, que era lo que yo te decía la vez pasada, ¿no? De las jerarquías mm, de Maslow? Bueno, se supone que la seguridad está garantizada, que es algo que uno no tiene ya, no tendría ya ni que aclarar, que uno debería ir con la tranquilidad de que eso está garantizado. En relación a los alimentos, supongo que es muy complejo, justamente porque, bueno, hay montones de alimentos. Ahora, en relación al látex, que es tan fácil, como mm, decíamos, de eliminar, eh, bueno, parece que no es tan fácil de eliminar. Entonces, esto es lo que digo, ¿no? Uno va a un lugar en el que se supone que
va a estar cuidado y protegido y, Mm. y eso por ahí no está garantizado, ¿no? Y eso te pone siempre como en un estado de alerta, digamos, una persona que vive siempre en estado de alerta, evidentemente, ni estudia bien, ni trabaja bien, ni se relaciona con otros bien, eso es complejo. Eh, Bren, Sí. en, en Estados Unidos la alergia al látex está incluida en la ADA, que es el acta de estadounidenses con discapacidades. ¿Pensás que debería estar incluida dentro de las leyes inclusivas que amparan a las personas con discapacidad en nuestro país? ¿Y por qué? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Eh, no sé si estoy pensando lo suficientemente bien. Eh, Pienso que sí, pero creo que te volvería a decir lo mismo que antes en relación a eh, eso más educación, eso más, más ESI. ¿Por qué digo ESI? Porque todo eso, incluso el comentario que vos me hiciste antes, cómo vas a otro lugar y tenés determinadas garantías, Sí, requiere de que a uno le importe el otro. claro. Así es simple y así de difícil. Así es simple y así de difícil. Porque hay una educación inclusiva, no me acuerdo bien si se llama así. Uno podría preguntarse quién tiene derecho a la escolaridad común. ¿Cuándo se decide que un niño o una niña no pueda cursar más en una escuela común y tenga que ir a una escuela especial? ¿Por qué tiene que existir la escuela especial? O menos mal que existe, porque... eh, y en este sentido pienso lo mismo que vos me decís. ¿Cómo se hace para educar a las nuevas generaciones en que eh, los demás te importen? Porque a veces es muy el exterior se da de patadas con las intenciones o las mejores intenciones que a veces se tienen en las escuelas o que incluso tienen ustedes, por ejemplo, en la asociación, ¿no? Con la difusión, con la concientización, con... Pareciera que es tan simple y a veces en la escuela también nos pasa, ¿no? Che, esto es tan simple y sin embargo es tan difícil de cambiar en algunos sentidos por prejuicios, por estereotipos, porque siempre hicimos las cosas así, y siempre hicimos las cosas así, entonces parece Pero que no lo se que digo puede. es, por ejemplo, a ver, en No sé las, si te dentro respuesta. de, no, sí, en parte sí, pero lo que digo es, dentro de las leyes inclusivas que amparan a las personas con Sí, discapacidad, con distintas discapacidades, ¿no? Que obviamente no siempre se cumple y no siempre tenemos rampas y no siempre tenemos, digamos, esta también es una realidad y yo entiendo lo que vos decís de acompañadas con la educación, ¿no? Eh, y, a ver, con y la ley también decís, también, bueno, eh, pero con la ley dice, también. pero con la ley también, También. para tener la posibilidad de, digamos, de no ser, por ejemplo, despedido de un trabajo. ¿Qué hace un docente o una docente? ¿Qué hace una profesora de natación que es alérgica al látex? Si todos los elementos que hay en el natatorio para enseñar a nadar son de látex. O si no se puede Mira, pedir. cuando yo te nombro la ESI, que a veces está tan vapuleada y que parece que no sé, ha dividido a argentinos para acá y para allá, eh, justamente la consideración me parece, no lo digo yo, digamos, está ahí muy argumentado por un montón de gente mucho más idónea que yo, y investigadores y gente muy informada. Eh, la educación sexual integral tiene que ver con eso. Algunos en la escuela piensan que es infantil, la I es de infantil. No, le digo, es de integral. Integral tiene que ver, porque es
porque tiene una arista que tiene que ver con lo social, otra que tiene que ver con lo histórico, otro con lo psicológico, y hasta se los voy explicando a veces a los mismos chicos, y otra que tiene que ver con la perspectiva de derechos, ni más ni menos. Entonces, em, cuando uno enseña incluso la ampliación de derechos en séptimo grado, cosa que está aconteciendo ahora en séptimo A y en séptimo B en nuestra escuela, va sembrando también que los derechos los hay que pelear, los hay que conseguir, más luego hay que defenderlos. No vienen de suyo, no vienen así dados fácilmente. A lo largo de la historia, la humanidad ha ido en búsqueda de, no estuvieron siempre. No es casualidad que el mundo se haya preguntado por algunas cuestiones luego de la Segunda Guerra Mundial, luego del Holocausto. Eh, Pasaron unas cuantas cosas, y en nuestra Argentina también, que uno podría decir, bueno, entonces nunca más. Pero bueno, para que nunca más hay que seguir educando no solo en la perspectiva de género, como decimos en la escuela, sino en esto, en que sean, para mí la perspectiva de derechos tiene que ver con eso, con lo que vos estás trayendo. Eh, la ley, sí, y después cómo hacemos para educar a las generaciones para que la defiendan, la peleen, militen por eso. En el buen sentido de la militancia, en esa búsqueda de, hey, Y aunque no no se les olviden. toque, digamos, y militen por eso, aunque no les toque en la propia piel, puedan militar por eso, aunque no les toque en la propia piel, aunque sea militar por defender y No por importa el garantizar otro. el acceso de todos, ¿no? De los demás. Te tiene que importar el otro, porque si no, no sé, yo me pregunto muchas veces lo mismo que vos. Si uno no tiene a alguien muy cercano, ¿cómo es? Parece que entonces no terminás como de entenderlo nunca. Solamente las familias que nos ha tocado atravesar determinada cuestión somos las que, eh, yo vuelvo a lo mismo. En la escuela es sumamente importante esto, educar para que el otro te importe. Por lo que le dijiste una cosa y mirá la cara que te puso. Me parece que estábamos jugando, pero en algún momento el juego se cortó. Vos la seguiste pasando bien y el otro la empezó a pasar mal. El otro te tiene que importar lo que le pasa al otro. Y bueno, y ahí y millones de escenas más. Em, Porque si no, como vos decís, bueno, parece que solo algunos estamos preocupados o inquietos, o nos interesa, o nos importa, o nos es imprescindible, porque si no, bueno, nada, estamos en un riesgo importante, o nosotros, seres queridos muy cercanos, eh, y vuelvo al principio, y entonces parece que es una minoría nada más. ¿Cómo se hace para que lo que le sucede, les acontece a una minoría, sea de preocupación de muchos otros? Mm. Con Es empatía, el desafío con, más grande. con empatía. Bren, después de Sí. haber sido parte activa y motor de este cambio que transitaron y que transitan, porque continúa, porque es dinámico, y porque va cambiando la gente y van llegando nuevos alumnos y nuevas familias en el Sarmiento. Y sabiendo que todavía falta un montón, que falta tal vez esto que decíamos, aprender cómo manejar la emergencia, faltan políticas, faltan decisiones gubernamentales o estatales, faltan recursos, falta conocimiento de o rotulación intervención de nuestra administración de medicamentos y productos para que se rotulen las cosas y sepamos fehacientemente qué tiene látex, qué no tiene látex, para no tener que andar preguntando a cada fabricante si esto es seguro o esto no es seguro. Bueno, después de todo eso y de todo lo que falta, ¿les querés dejar un mensaje a los colegios y a las instituciones que todavía no realizaron la conversión, a las instituciones que todavía siguen enseñando que el preservativo libre de látex es para que tengan relaciones los chicos alérgicos al látex, a los colegios en los que si se va a festejar con globos se le pide a las familias que ese día no Que ese día no vengan, vayan, que ese día no para que, vayan? ¿Tenés algo para
transmitir, para dejar, para proponer. Em, Viste que vos dijiste antes que, bueno, la EpiPen haría la diferencia, ¿no? Tener la mano. Yo pienso que los modos de resolver las situaciones adversas también hacen a la diferencia. Uno podría decir, bueno, entonces yo lo resuelvo, que la familia esta no venga. A mí no me parece que esté bien. No resolvemos ninguna otra cosa en la escuela de esa manera, privando al otro de la posibilidad de estar o de permanecer. A veces me da mucho trabajo porque, qué sé yo, voy por un modo más idealista tal vez para algunos, que es, bueno, la movida la tenemos que hacer todos, no solo él, sino siempre es el esfuerzo del otro, que ya te tiene que ya tiene un esfuerzo grande por lo que antes me preguntabas vos, porque tiene que lidiar en la vida con una situación tal vez más adversa, que no la eligió, que no la desearía. Este, yo creo que, no sé, te tienen que importar los pibes y tus alumnos y tus alumnas. No es mucho más difícil que eso. Eh, Y tus colegas, ¿no? Digamos, se supone, nosotros siempre decimos que, nosotros no, la doctora Alicia Blasquez dice algo que es, si bien uno podría argumentar que la gente se expone al látex fuera de una institución de salud y se puede sensibilizar fuera de una institución de salud, bueno, uno entra a una institución de salud para sanar y no para enfermarse. y para dar Eh, el y, lo, ejemplo, y y lo para dar mismo el pasa con ejemplo, los colegios. Bueno, eso digo, lo mismo pasa con los colegios, ¿no? Se supone que uno debería poder entrar a un colegio y no enfermarse, digamos, independientemente de que uno ya sea alérgico o no a la sustancia que sea, pero que dentro del colegio uno no se sensibilice por lo menos a esta sustancia que es el látex, que es tan sustituible y claro. evitable, este, y que si ya está enfermo, bueno, pueda permanecer, pueda ingresar, pueda estar, pueda trabajar, pueda compartir, este, qué sé yo, desde este punto de vista, bueno, yo siempre estoy muy agradecida con el Sarmiento y con Yolem, pero entiendo que no es sencillo, entiendo que no es fácil. El año pasado, cuando se eh, ofreció con mucho amor Summerland como espacio de internación de pacientes COVID no graves. Una de las preguntas que, una de las preguntas que yo hice fue, Mientras te escucho, voy a enchufar mejor el celular, que tengo miedo que esté. Pero te escucho atentamente. una de las preguntas que yo hice fue, bueno, ¿y qué va a pasar con Summerland? Que Yole en Buenos Aires decidió, Summerland, para explicar qué es, no hagas más ruido, no lo muevas más porque hace mucho ruido. Este, Uh, Summerland es una colonia que en el verano se llena de niños, niñas, niñas, adolescentes, docentes, no docentes, familias. Y yo preguntaba, bueno, ¿y qué va a pasar con Summerland? Se va a llenar de látex? ¿Todo el mundo va a estar ahí adentro con guantes de látex asistiendo a los enfermos? Y después, ¿cómo vamos a hacer para descontaminar eso? ¿Cómo vamos a hacer para que de nuevo eso vuelva a ser seguro sin látex? Y si vuelven en el verano, ¿cómo vamos a hacer? Bueno, una respuesta que nadie me pudo dar y que en la emergencia no solo nos pasó con Summerland, en la emergencia todo se llenó de látex, o sea que fue muy difícil todo para nosotros y yo pensaba, bueno, listo, si en el verano hay Summerland, este año no podremos disfrutar de Summerland. Eh, pero bueno, pienso que todavía hay que caminar mucho justamente para esto. Si el sistema de salud fuera un sistema que comprendiera que haciendo la sustitución, por lo menos de los guantes, a guantes sintéticos, eh, claro. digamos, tendríamos un aire seguro para respirar, no contaminaríamos el ambiente de esta manera y todos podríamos transitar tanto más tranquilo, bueno, no hubiera pasado lo que pasó el año pasado con la quinta, ¿no? Con la colonia. Con la colonia. Sí, bueno, nada, vos antes me hablabas de los colegas, ¿no? Que
qué complejo debe ser, no sé, bueno, no sé, pienso sobre todo para ustedes en la asociación, el hecho de tener que sentir todo el tiempo que uno tiene que convencer a los colegas que se supone que son los primeros que, eh, por lo menos que no pueden decir, bueno, es de ignorante, porque, qué sé yo, uno podría decir, bueno, cuando el otro no sabe, cuánto uno puede reprochar, pero este, la verdad es que si sos gente de salud es como, pero bueno, a veces hay cosas que son más difíciles que uno Porque imagina. bueno, así, por un lado estamos Llevaremos nosotros tiempo, tratando de abrir los ojos y por el llevaremos otro lado tiempo. también, ojo, está el lobby del caucho tratando de hacer lo contrario y vendiéndole al mundo que Claro. el látex natural, como es natural, es sano y es maravilloso. Entonces se hace Es que difícil. imagínate que se llama natural. Antes de explicarle a la gente que lo natural no es bueno. No es Si se bueno, llama, claro, pero el mercurio también es natural y, viste, este, neurotóxico. Eh, pero bueno, es un camino largo. Ahora, en las escuelas, la verdad sí, es que sí, si transitar este camino que ustedes transitaron debería ser la norma, ¿no? Debería poder ser la norma. ojalá. Ojalá, Yo ojalá. cada tanto cuando tenemos algunas reuniones entre directores y directoras, a veces cuento también un poco. Algunos me quedan, quedan como, nunca lo escucharon. ¿No? Bueno, instalar la pregunta, instalar la duda, eh, es un poco la tarea docente, ¿no? Sí. Instalar la curiosidad en el otro, qué sé yo. Después, bueno, llevará tiempo y trabajo, pero Bueno, es así. comprometámonos a hacer algunas jornadas. No está mal hacer algunas jornadas para los docentes, hacer algunas jornadas para las Eso familias, ahora queremos, sí. que de nuevo se puede volver a los lugares y volver a encontrarnos, aunque Oh, sea de a poca gente, empezando por ahí por los docentes, o aunque sea por Zoom, dale, dale. para poder tomar conciencia, para ver que hay cosas que son muy evidentes, pero otras que no son tan evidentes y que también Obvio, hay que cambiar. Y tal vez, bueno, seguro. otras instituciones los quieran imitar, ¿no? Es un enorme Sí, ejemplo el del Sarmiento, un enorme ejemplo. ojalá. Ojalá. Bueno, lindo. Bueno, arreglemos para la primera capacitación con docentes. Y Arreglemos también para la con la primera familia. capacitación. Sí, sí. Dale, Brenda, buenísimo. Brenda Scheinman, Gracias. Sos una de las pocas eh, personas que lo, lo pronuncia muy bien. Muy bien. estudié, me Gracias, preocupé. gracias. De Millón de gracias por este vivo, millón de gracias por no, estar, por tu actividad, por tu función, por tu don de gente, por tu amorosidad, por tu amor en todo lo que haces y en todo lo que pones. La verdad que sos para nuestra comunidad un tesoro, una gema, un tesoro. nada. Este, que es solamente un ejemplo, pero hay muchos otros. Y yo te agradezco mucho, estoy muy, muy orgullosa de haber podido tenerte acá hoy. Bueno, gracias. Gracias a vos y a ustedes por esa lucha, sí, sí, hay que sostener. Bueno, los invitamos Resistir. a quienes estén mirando el jueves a las 7 de la tarde. Vamos a estar con la doctora Cecilia Rabasa, neonatóloga del Hospital Garraham, hablando de perinatología y proteger a los más vulnerables desde el inicio en esta semana de concientización sobre alergia al látex 2021, cuyo tema para este año es prevenir la exposición es clave. Buenas noches a todos y a todas. Gracias. Chao, Gracias. Gaby. Beso grande.